Sean bienvenidos todos a esta nueva sesión de este diplomado para manejo del estrés. Y el tema de hoy se titula Mindfulness. Existen muchas definiciones de este término, pero una de las más precisas es la que el maestro Thich Nhat Hanh nos ha brindado. En mis clases con él en Boston nos decía: el mindfulness es la capacidad de vivir aquí y ahora en el momento presente, ya que el pasado no existe y el futuro es una ilusión. Entonces toda la sesión va a estar enfocada a que vamos aquí y ahora, en el momento presente, el focusing plenamente, pensar, sentir y actuar aquí y ahora. ¿Para qué es bueno el mindfulness y la meditación? Para reforzar, entre otras cosas, las células inmunes. O sea, las defensas de nuestro cuerpo se refuerzan, los anticuerpos, para combatir la inflamación y las infecciones, tanto de virus como de bacterias. Dentro de los objetivos del mindfulness se encuentra el prevenir el estrés, así como mantener una sana autoestima, evitar el complejo de inferioridad, desarrollar más confianza en nosotros mismos y en los demás, encontrar el silencio de nuestro cuerpo y nuestra mente, ser fieles con nuestros valores, nuestros principios, liberarnos de ansiedad, enfocar más la atención, aumentar la concentración y la memoria, y por supuesto vivir el momento presente. Tomando en cuenta de que existen más de 100 métodos de meditación y precisamente la vía para desarrollar el mindfulness, una de ellas es la meditación. De estos 100 métodos vamos a estar enumerando algunos de ellos, no todos los métodos que son. Recordando, decíamos la sesión pasada, por cada 90 minutos de actividad es necesario descansar 20 minutos, ya que cada 90 minutos se cansa el cerebro, se cansa el cuerpo. Este hallazgo fue hecho en Alemania y le llamó su descubridor los ritmos ultradianos. En Holanda le llaman Niksen, que es el arte de no hacer nada para meditar. Y en Latinoamérica hablamos nada más de mindfulness y de meditación. El doctor Marcus Raichle, habíamos dicho, descubrió la teoría de las redes neuronales dormidas. Entonces, el cerebro está trabajando día y noche, día y noche. En rojo son las áreas activas del cerebro y en azul son las que están descansando. Entonces, la práctica de la meditación hace que el cerebro esté renovando su energía día y noche, en una forma propicia para que se reproduzcan neurotransmisores, hormonas, endorfinas, oxitocina, serotonina, dopamina, para mantener en buen estado el cerebro, produciendo neurogénesis y neuroplasticidad, que es la reconfiguración cerebral, esta última, y la neurogénesis es la reproducción de neuronas. La psicoespiritualidad es una de tantas maneras de practicar la meditación. Vemos ahí un cerebro meditando, y en la meditación hay obstáculos para llegar al vacío interior o al abandono, que es la etapa más profunda. Ahí vemos una flecha hacia abajo. Y de forma análoga a los grandes descubrimientos de las ciudades prehistóricas, es así como que vamos descendiendo en niveles en la meditación. Hay algunos obstáculos hasta que llegamos a la profundidad de la meditación y hay que evitarlos. Por ejemplo, a veces nos distraemos, hay que evitar la distracción para seguir adelante con la meditación. A veces tenemos descubrimientos psicológicos positivos o negativos, hay que superar esta etapa. O sensaciones físicas, hormigueo, alguna contracción o calambre físico, no hay que centrarnos en él, sino seguir meditando. A veces no creemos en la meditación, somos escépticos, hay que superar este obstáculo. A veces hay pensamientos repetitivos durante la meditación. Entonces es otro de los obstáculos que hay que superar para ir descendiendo en los niveles de meditación hasta que encontramos un descanso, un vacío interior o un abandono. Esta charla va a estar basada en un concepto que yo desarrollé hace años, que denomino teoterapia, que es una filosofía de terapia que reflexiona sobre las dimensiones de las emociones. Hay una dimensión cognitiva, una dimensión impulsiva y una dimensión espiritual. Estas interactúan, ahí tenemos tres círculos interactuando, o también interactúan con tres círculos concéntricos
en donde la idea es que la trascendencia controle la parte cognitiva y la parte impulsiva. Estos conocimientos los escribí junto con la licenciada Lupita Castillo en un libro que llamamos Teoterapia. Les decía que esta terapia trata de integrar, ahí hay un recuadro abajo a su derecha, las dimensiones racionales, impulsivas y espirituales o trascendentes del cerebro. En la dimensión racional todos pensamos, razonamos, planeamos, hacemos abstracción de nuestros actos y prevemos. En la dimensión impulsiva de nuestro cerebro nos produce angustia, enojo, miedo, tristeza, asombro. Que esta dimensión impulsiva está muy activa ahorita por la situación del estrés que todos vivimos por el virus. Entonces, lo ideal es que la dimensión racional controle a la parte impulsiva y se añada también la dimensión espiritual como un componente activo a través de la meditación para que desarrollemos empatía, compasión, perdón, honestidad y caridad y otras virtudes o valores humanos que están concentradas en el esquema o tabla en donde dicen virtudes universales que tenemos en esta diapositiva, como la creatividad, la curiosidad, la persistencia, la generosidad, la humildad, la modestia. Estos son valores que uno va cultivando a través de la meditación. Una forma de practicar la meditación es tener un mantra o una palabra sagrada y estarla repitiendo todo el día, todo el día, todo el día. Puede ser una oración, dependiendo de la religión que uno tenga, o una frase que nos automotive para penetrar más en nuestro interior y estar estables. Los pensamientos fluyen como vehículos en la autopista. Una metáfora que señala el maestro Thich Nhat Hanh es que hagamos la metáfora como comparar nuestros pensamientos como vehículos que van fluyendo en una supercarretera. Si nosotros nos subimos a un puente y observamos los vehículos, simplemente hay que dejarlos pasar con nuestra vista y no juzgarlos. Entonces los pensamientos que fluyen en nuestro cerebro, de preocupaciones, ansiedades, miedos, un ejercicio de meditación es observarlos sin juzgarlos para establecer una sana distancia del miedo, de la angustia, de la desesperación, de la tristeza, de la incertidumbre, para estar en paz con nosotros mismos. Entonces esta metáfora es útil para controlar el estrés. Hay una práctica muy antigua que se llama vicio divina. La visión divina es contemplar cualquier visión panorámica, o sea, en este caso es la superficie del mar, y dejarnos llevar por la contemplación y el deleite de lo que estamos viendo. Lo podemos hacer por algunos minutos para descansar nuestro cerebro, nuestra mente, nuestro cuerpo. O también la visión divina es una forma de meditar utilizada desde la antigüedad, en donde podemos contemplar una obra de arte sin juzgarla, simplemente la disfrutamos. Aquí estamos viendo una pintura de Van Gogh, es un GIF de una de sus pinturas, en donde con técnicas de movimiento podemos apreciar la naturaleza que él plasmaba en sus pinturas. Hay algunas posiciones para meditar. Podemos estar de pie, sentados cómodamente en un ángulo recto, hincados, o podemos tener algunas posiciones en donde juntamos las manos o los dedos o ponemos cruzar ambas piernas. Hay diversas formas de posiciones para meditar. Los beneficios de la meditación son múltiples, ya que aumenta nuestra creatividad, nuestra inteligencia, la capacidad de aprender, tenemos mejores calificaciones si estamos estudiando, nos da más estabilidad emocional, disminuye la ansiedad, la neurosis, nos da mucha estabilidad neurológica, nos da mucha sensación de orientación interna en nuestro cuerpo, más sentido de nuestra conciencia y un sentido de autotrascendencia. Hay muchas razones para meditar diariamente. Les decía al inicio de la sesión que refuerza nuestro sistema inmune, baja la inflamación muscular, mejora el sueño, alivia el dolor, como vamos a ver posteriormente, mejora el ánimo, reduce la ansiedad, mejora el sueño y evita el insomnio, mejora síntomas gastrointestinales, gastritis, colitis, controla mejor la presión arterial. En esta diapositiva vemos la parte del cerebro que
la vía de dolor, que es una coloración amarilla, que es del tálamo hacia la corteza suplementaria cuando tenemos dolor. Entonces, si en ese momento hacemos meditación, esa señal de dolor se extingue, porque la meditación incrementa endorfinas y endocannabinoides, que son sustancias internas que el cerebro produce para disminuir dolor. Así también, como nos hace más enfocados en el aquí y en la ahora, la meditación evita el multitasking, que es estar distraídos en una acción, en otra, en un pendiente, sino la meditación nos orienta al aquí y el ahora. Hay diversas formas de meditación, les decía, una de ellas se adquiere a través del ejercicio intelectual. Un ejemplo de ello es Viktor Frankl, que fue un gran psiquiatra de origen austriaco, psiquiatra y neurólogo. Él sobrevivió a 4 campos de concentración nazis en la Segunda Guerra Mundial y en uno de ellos creó la logoterapia, que es una terapia en donde la persona busca el sentido a la vida a través del entorno que lo está agobiando en ese momento. Él, en el sufrimiento de su cautiverio, él decía a sí mismo: tengo 2 opciones, dejarme llevar por la desesperación, la angustia, la depresión, o crear algo para ejercitar mi mente y mi espíritu. Y fue así como creó la logoterapia, la terapia del sentido de vida. Un ejercicio de logoterapia muy práctico es preguntarme cuál es mi prisión actual o mi campo de concentración actual, o sea, mi problema actual. En el caso de nosotros, el problema actual es hacerle frente a un virus poco conocido que nos agobia mentalmente si no lo tenemos bien ubicado. Ahora, también preguntarnos qué elementos o recursos espirituales utilizo para manejar mi estrés actual. Recordar, el sufrimiento es una opción, el dolor es una solución al sufrimiento, como vamos a ver posteriormente. Hay una diferencia entre dolor y sufrimiento. Lo ideal es que a través de la logoterapia hagamos esta diferenciación. Si vemos el estrés con dolor, eso se va a autolimitar el daño que nos va a hacer físico o mental. Si empezamos a sufrir con el estrés, va a ser ilimitada nuestra preocupación, nuestra depresión, nuestra ansiedad. El dolor me lleva a la aceptación del problema, mientras que el sufrimiento evita la aceptación y se cronifican los síntomas emocionales y físicos. Por lo tanto, el dolor es menos dañino y el sufrimiento produce enfermedad física o mental. El dolor nos transforma en personas más fuertes, más inteligentes y más saludables, mientras que el sufrimiento congela las emociones, nos entume los afectos y nos paraliza. Entonces, la logoterapia nos ayuda a superar cualquier tipo de sufrimiento. Volviendo a la pregunta de Frank, ¿cuál es mi campo de concentración actual? Pues puede ser la angustia por el coronavirus. Sin embargo, y aquí vemos en esta siguiente diapositiva, prisioneros del campo de concentración, el pensar si es un campo de concentración o no es una opción que tenemos que tomar A o B. Lo ideal obviamente no es quedarnos en el campo de concentración mental, sino ver que el estrés actual puede ser y debe ser un camino para reencontrar la trascendencia en nuestras vidas. Por eso ahí vemos 3, 4 actitudes de meditación en el cristianismo, el budismo, el judaísmo, los mahometanos, en donde a través de la reflexión interna podemos superar nuestros problemas y convertir nuestro sufrimiento en dolor y en una oportunidad de crecer, ser más resilientes, con más antifragilidad. Ahora, ¿cómo encuentro la trascendencia en esta situación de estrés? Buscando significado a mis sentimientos negativos. ¿Cuál es el significado de permanecer vivo, tener esperanzas de vida? Escribirlo y llevarlo con nosotros mismos es un buen ejercicio de logoterapia. Otro ejercicio de logoterapia es visualizar nuevas metas de vida cuando salgamos adelante de esta situación densa de vida, practicando la compasión, que como habíamos visto en otra sesión, la compasión es vivir en la empatía, ponernos en los zapatos de los demás y ayudarlos de alguna manera. Recordando en la siguiente diapositiva que la trascendencia es un valor universal independientemente de la práctica espiritual que hagamos. Volviendo con Frank y recordándolo, él tenía una frase muy importante: quien tiene un por qué vivir, entonces encontrará el cómo. Entonces, tengamos metas de vida, encontramos un por qué seguir viviendo en esta situación de estrés del virus, viendo siempre hacia futuro
con visualización positiva. Otra frase importante de Víctor Frankl era: todo se le puede arrebatar a un hombre, excepto una cosa, la última de las libertades humanas. Él enfatizaba mucho en la libertad, elegir la actitud de uno en cualquier conjunto de circunstancias. Entonces, el estrés me puede quitar cualquier cosa, bienes materiales, etcétera, planes de vida, pero la libertad es el último y único valor que nadie me puede arrebatar. Tengamos pues un sentido de libertad y de crecimiento espiritual. Reiterando, otros ejercicios de logoterapia es cómo me visualizo el futuro, con qué metas de vida nuevas, con nuevos proyectos. Podemos escribirlos para luego realizarlos. Frank también se apoyaba mucho en una frase de Nietzsche que decía: quien dispone de un para qué vivir es capaz de soportar casi cualquier cómo. O sea, la mente se hace más fuerte, más poderosa, y el espíritu también, a través de la logoterapia. Que como en esta diapositiva vemos una dama sentada en una ventana, la logoterapia es una terapia que ve hacia futuro, metas y valores trascendentes de vida. Ahí podemos observar en esta diapositiva un grupo de médicos y enfermeras de un hospital en España que hacen meditación antes de la jornada laboral, ya que la meditación baja la ansiedad, alivia la depresión, aumenta el sistema inmune de las personas, como habíamos dicho. Meditemos en familia, guardando una sana distancia. Esta diapositiva nos recuerda esta buena estrategia. Si tomamos una ducha, al bañarnos ya con día, es un buen momento para meditar. Aquí vemos a una persona tomando también la ducha y otra persona en una alberca o en un lago sintiendo la sensación del agua en todo su cuerpo. Es otra forma de meditar para las personas que tengan oportunidad de sumergirse en una alberca. Este hombre está bajo una cascada. No creo que sea buen tiempo buscar una cascada, pero si alguien la encuentra, también podemos disfrutar de la meditación por algunos momentos. En el cristianismo hay una frase que dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio afán. Esta es una redefinición cristiana de lo que es el mindfulness, vivir aquí y el ahora, solo por hoy. Ahora, podemos hacer un ejercicio breve de respiración, como ya lo hemos hecho en un pequeño video, recordando que la respiración nos sirve para tener un recuerdo permanente de la presencia de Dios en nosotros, o de la trascendencia. Recordar nuestra voluntad y discernimiento dependiendo de qué tanto reconocemos esta presencia que nos lleva a vivir el momento presente. Entonces, recordando, la respiración es un ejercicio de meditación que nos ayuda mucho a centrar la atención en el aquí y el ahora. Puede ser por algunos segundos, por algunos minutos, para retomar el control y el empowerment, el ser dueños de nuestro propio destino y no dejarnos llevar por la ansiedad o el miedo o la tristeza. Respetando, como dijimos al principio, los ritmos ultradianos. Por cada 90 minutos de actividad, descansemos 15 a 20 minutos. Recordamos al Dalai Lama que dentro de las muchas formas de meditación nos dice: el sueño es la mejor meditación. Entonces, al guardar los ritmos ultradianos, podemos recuperar nuestro niño o niña interior descansando plácidamente por breves minutos de sueño o de meditación. Podemos hacer un ejercicio o un micro ejercicio de mindfulness admirando obras majestuosas como la que tenemos ahí en la pantalla, la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona, y viendo ya en detalle nos encontramos con Sara Lazar, la doctora Sara Lazar de Harvard, que ya la conocemos en otra de las sesiones, y ella nos ha enseñado a través de sus investigaciones cuáles son los efectos de la meditación. Crecen las áreas frontales, donde está la concentración, la memoria, la planeación. La ínsula también crece con neuroplasticidad y neurogénesis. La ínsula regula emociones, imagen corporal, empatía, control de impulsos, sensación de dolor, sensación interna, sobriedad, entre otras funciones. Hace que crezca el cíngulo posterior, donde está la creatividad, la unión temporoparietal que nos produce altruismo, las áreas del tallo cerebral que regulan
reflejos autónomos de respiración, frecuencia cardíaca, presión arterial, temperatura. Nos ayuda a que haya neuroplasticidad y neurogénesis en el hipocampo, donde se reproducen neuronas, es un almacén de memoria y aprendizaje. Y la persona que practica la meditación, las amígdalas cerebrales, en donde está la ira, el enojo, ataques de pánico, miedo, angustia, etcétera, las reducen su volumen. Para eso es la práctica de la meditación. En algunas áreas del cerebro de estrés reduce el volumen y otras áreas las tonifica para que tengan mejor funcionamiento. El hipocampo ya vimos cómo crece con la meditación, produce neurogénesis, memoria, aprendizaje, reiterando. Y aquí vemos un esquema de dos personas, una corriendo y otra meditación. Y sobre la cabeza hay un círculo que se expande para hacer ver que estas dos prácticas producen neuroplasticidad. Recordemos también que las dificultades preparan a personas comunes para destinos extraordinarios. Esto lo manejaba un autor, C.S. Lewis, quien nos recuerda que siempre habrá un mejor mañana, independientemente de cómo sea nuestro panorama tenso, difícil en apariencia en el momento actual. Hay una frase muy importante que yo quisiera recalcar. Siempre que meditemos, es otro ejercicio de meditación, meditemos con visualización positiva. Hace algunos años en Francia hay un video muy importante en donde una persona indocumentada, al ver que un bebito estaba por caerse de un edificio, escaló él solo a través de la práctica, así como el hombre araña, 4 pisos para rescatar al pequeño. Es un GIF muy famoso. Este acto heroico le valió a esta persona que el gobierno francés lo condecorara y le diera la ciudadanía automáticamente. Esta acción heroica nos recuerda a una frase de un autor, Art Flakes, que decía: quien se detiene ante lo imposible pierde la oportunidad de descubrir y disfrutar lo inimaginable. Es por eso que cuando estemos en cualquier situación de estrés como la actual, siempre visualizamos lo mejor de nosotros a futuro. La sobrevivencia, las metas a futuro, el disfrutar una mejor vida, un reordenamiento de valores y de actitudes. En esta imagen vemos una figura humana en movimiento. Al contemplar este tipo de estructuras artísticas, en este caso un movimiento, también podemos meditar, contemplar, y esto lo vamos a detallar más ampliamente en la siguiente sesión. Ayer hablamos del Dr. Herbert Benson, profesor de medicina en Harvard, quien dice que la meditación es la única práctica común a todas las religiones. Aquí vemos un grupo de monjes budistas caminando. Al caminar o al correr podemos centrarnos en la respiración, el aire que entra por la nariz y sale por la boca, y esa es una forma de meditar. O también en la siguiente diapositiva vemos una persona caminando en la playa. Podemos sentir totalmente las plantas de los pies y centrar la atención en cada pisada que estamos dando en el piso, en la calle, en el césped, en la arena. Entonces hay varias formas de meditar durante el movimiento, centrando la atención en la respiración o centrando la atención en los movimientos musculares de las plantas, de las rodillas, de los tobillos, cuando uno va caminando. Esta es otra práctica común de la meditación. Como vemos, hemos ido señalando ejercicios visuales de meditación, de respiración, de sonidos. Al momento de ir caminando podemos escuchar si hay aves cantando, el ruido de nuestro entorno de la naturaleza, si es ahí en donde estamos caminando, o si es en un bosque, también aspirar los olores, sentir los olores o la brisa que golpea nuestra piel, qué sensaciones en la piel tenemos. El petfulness. El petfulness es el arte de contemplar actitudes del reino animal o de mascotas para recuperar la paz interior, el mindfulness, en cualquier momento y lugar de nuestras vidas. Vemos en esta imagen un caballo que le da, por así decirlo, un ride a un perrito. Entonces en el reino animal hay sinergia o simbiosis, en donde aunque sean especies diferentes, una le echa la mano a la otra para poder sobrevivir. Es una práctica muy correcta para las personas.
Otra práctica del Petfulness es el contemplar, por ejemplo, a una patita que va cargando sus patitos surcando un lago o un río, o una serie de patitos que van siguiendo a su mamá cruzando la calle. Esta es otra práctica de contemplar la naturaleza animal. El Shinrin-yoku es una práctica japonesa que hace que las personas en contacto con la naturaleza, en los bosques precisamente, Shinrin-yoku, hay que recordar que su palabra significa baños de bosque, hacen que el área frontal crezca en su neuroplasticidad, que haya neurogénesis a través de la meditación de la naturaleza. Si bien es cierto que ahorita no podemos disfrutar de la naturaleza por la cuestión de la cuarentena que todos vivimos, podemos tener videos con realidad virtual en YouTube, como ahorita vamos a dar algunas direcciones, para caminar virtualmente por la naturaleza del bosque. O podemos practicar Shinrin-yoku en tu hogar a través de la contemplación de un bonsai, que lo podemos poner en movimiento a través de un GIF y estarlo observando, meditando su forma, su frescura, para ejercer la meditación durante algunos minutos. Podemos desprender una hoja y observarla durante algunos minutos con nuestro cuerpo relajado y nuestra mente centrando en la respiración. Y esa es otra forma de meditar en nuestro hogar. La danza es otro ejercicio de meditación. No necesariamente tiene que ser una danza como tal, puede ser algún paso de baile que podamos manejar, o el tai chi. Hay algunos videos en YouTube de tai chi. Tai chi también es una forma de meditar, y también esto produce neuroplasticidad cerebral con la producción de neurotransmisores que ya hemos mencionado: serotonina, dopamina, norepinefrina, oxitocina, óxido nítrico. Si tenemos oportunidad de meditar en una capilla ecuménica, siempre es bueno este tipo de lugares, para que a través de la contemplación de la arquitectura o de la luz o de la textura de los muebles en donde estamos de pie o sentados, tengamos un momento de recogimiento para practicar la contemplación, la meditación. Los holandeses llaman Niksen al arte de no hacer nada. Entonces, uno de los ejercicios numerosos de Niksen es deleitarnos con una taza de café caliente en la mañana o a cualquier hora. Entonces, de saborear el, el degustar la taza de café, los granos de café, el aspirar su aroma, también disfrutarlo, es una forma de meditación al momento de hacer un descanso en nuestra vida, que los holandeses le llaman Niksen. Entonces, el día de hoy hemos visto un material teórico para conocer las bondades de la meditación, y yo los invito a ver. Vamos a presentar algunos paisajes de realidad virtual con el link que está en YouTube, para que si quieren hacer una caminata virtual en el bosque, nos dirigimos a la dirección que está en sus pantallas para ir virtualmente caminando. Hay otro video muy interesante de una marimba, por así decirlo, que diseñaron en Japón, para que, deleitando una melodía, la persona pueda acompañar de meditación en el bosque. Ahí también está el link de este ejercicio para que lo disfrutemos cómodamente en la tranquilidad de nuestra casa, con nuestra familia o en forma individual. Y hay otro video sobre caminata meditativa en el bosque. Es un video virtual en donde podemos ir sintiendo en forma virtual, reitero, la textura del campo, el olor del entorno, la temperatura, la brisa, la neblina, los árboles, captar la temperatura, escuchar el canto de los pájaros o cualquier otro ruido que se asemeje. Entonces, estas prácticas de la caminata virtual, del sonido de esta marimba en el bosque, del Shinrin-yoku, son métodos muy buenos, muy útiles para prolongar esta sesión y hacer momentos de meditación durante el día. Recordando, por cada 90 minutos de actividad intelectual, laboral, académica, descansemos 15-20 minutos. En la medida que hagamos esto, nuestro cuerpo y nuestra mente va a estar descansado
para llevar día a día nuestro significado de vida y nuestra calidad de vida. Comiendo bien, evitando alcohol, evitando droga, durmiendo bien, disfrutando películas, series o programas televisivos con nuestros semejantes, evitando hacer adicción al teléfono celular o al internet, centrándonos en un sentido de esperanza con visión a futuro de metas, planes de vida para tener una mejor calidad de vida. Hasta aquí esta sesión, nos vemos la próxima y gracias por su presencia.